Hoy tenemos una enseñanza que se llama Amor de Oportunidades. El Señor ha puesto en mi corazón una enseñanza linda, especial para el día de hoy. Y se llama Amor de Oportunidades porque el propósito de Dios para nuestra vida, la búsqueda de Dios hacia nosotros, está siempre motivada en su amor. Es Dios Padre amoroso, constantemente buscándonos, constantemente buscándonos, constantemente buscándonos. Y nosotros cuando tenemos nuestro encuentro con el amor de Dios, quedamos impactadas, quedamos enamoradas, quedamos como vencidas en amor delante de Él, pero al mismo tiempo inicia un proceso en nuestra vida a partir de ese amor con el que nosotros nos encontramos de transformación, un proceso a partir del cual en el estar en esa relación con Él, porque la anhelamos, porque la necesitamos, porque en nosotros se produce como un fuego, una necesidad urgente de tener relación con ese Padre amoroso. Esa relación y el conocerlo a Él en intimidad nos va transformando. Es imposible que no seamos transformadas. Y entonces es un amor de oportunidades el de Dios para nosotros, porque constantemente tenemos oportunidad delante de Él de escoger por Él, de escoger por sus caminos, de escoger por sus enseñanzas, de escoger por su palabra. Y en ese camino, aunque fallamos, porque somos imperfectas, fallamos esforzándonos en agradarlo, siempre tenemos nuevas oportunidades, porque nuestro Dios, su amor por nosotros, siempre es mucho más fuerte y mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Y el Señor lo que ha puesto en mi corazón para compartir hoy es que Él sabe que lo amamos. Él sabe que tú lo amas, Él sabe que yo lo amo profundamente. Es un amor entrañable, Él lo sabe. Pero de alguna manera Él quiere que no solo nos quedemos en el sentimiento del amor, sino que crezcamos en el conocimiento de Él, que es el Dios verdadero. Y en ese crecer en el conocimiento de Él, en ese crecer en el conocimiento de su palabra, van a empezar a haber transformaciones en nuestra vida. Puede ser que tú ya estés en ese proceso y que tú ya hayas iniciado un proceso de transformación y que ya hayan cosas en tu vida que han ido cambiando. Pero sé que en esta mañana el Señor nos va a hablar sobre cosas nuevas, nuevos pasos que Él quiere que demos, nuevos pasos de fe que Él quiere que hagamos, nuevos pasos de elección por Él que Él quiere que hagamos. Siempre son retos de fe, porque el Señor nunca nos va a pedir algo que no estemos listas para hacer. Nunca nos va a pedir algo que antes Él no nos haya preparado en el camino para que podamos entregarlo. Y de eso se trata la enseñanza de esta mañana. Entonces, sé que el Señor te va a hablar a ti como me ha hablado a mí. Voy a orar para pedirle al Espíritu de Dios que traiga esa revelación, que traiga esa palabra íntima al corazón de cada una. Y ora tú también para tener la disposición. Señor, yo quiero escucharte, yo quiero oír lo que tú me quieras hablar, yo estoy dispuesta a dar esos pasos, háblame claramente para poder caminar contigo. Oh, poderoso Jesús, te amamos tanto, tanto te amamos, profundamente te amamos, Señor. Tenemos el corazón sellado con tu amor. Hay una marca en nuestro corazón de tu amor. Te pertenecemos. Y te damos gracias porque tú estás aquí. Aquí estás, Señor, en medio nuestro, con tu amor, con tu palabra, con tu llamamiento. Gracias, Señor. Y yo te pido, Señor, que envíes la presencia de tu Espíritu poderoso, tu Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad, que es el que nos habla, que es el que nos empodera de tu amor, el que nos llena de tu palabra. Es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Poderoso Espíritu Santo, te invitamos a que desciendas en este lugar, a que hables a nuestros oídos, a que quites escamas de nuestros ojos, a que traigas revelación a nuestro corazón, a que a la luz del amor perfecto, el amor profundo que el Padre tiene por nosotros, tú nos hables en esta mañana. Gracias. Amén. Bueno, precisamente esto
de crecer en el conocimiento de Él a partir del encuentro con el amor de Dios, es lo que trata la carta de Colosenses en el Nuevo Testamento. Los creyentes de esta iglesia habían tenido una experiencia fuerte, profunda con el amor de Dios, pero el apóstol Pablo, que es el que escribe la carta, hace un llamado a los creyentes de esta iglesia de crecer en el conocimiento, no solamente quedarse en el amor, sino crecer en el conocimiento del Dios verdadero. Y en el capítulo 1 dice lo siguiente, versículo 3. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen ustedes en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, perdón de los pecados. Si ponemos atención al texto, la primera parte, lo que hace el apóstol es dar gracias, porque ya conocen, porque tienen esta íntima relación de amor, porque están impactados por el amor de Dios y porque tienen amor entre ellos. Pero la segunda parte es una oración, que eso es el llamado que el Señor quiere para nosotros. Es una oración diciendo, bueno, yo oro para que ustedes crezcan en el pleno conocimiento de la verdad, en el pleno conocimiento de Dios, para que puedan caminar en buenas obras y para que sean llenos del poder de Dios, que es el que los capacita a caminar en buenas obras. Y tenemos una historia para contar con respecto a esto, bíblica, como lo tenemos siempre, que es el personaje es Abraham. Lo hemos utilizado en otros momentos, pero hoy vamos a verlo aplicado a este llamado que hace el Señor. Y es bien lindo porque Abraham, como ustedes saben, si están familiarizadas, es este personaje bíblico importantísimo, es el padre de la fe. Pero es bien lindo ver el inicio de él, el inicio de su llamamiento. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, en una oración que se está haciendo delante del pueblo, el profeta habla de Abraham y dice lo siguiente. Dice, Nehemías 9, del 7 al 8. Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Abraham, ustedes saben, tiene su nombre primero con una sola A, y luego en el caminar de él con Dios, Dios llega a cambiarle el nombre y se llama Abraham. Pero en esta cita me encanta porque el profeta está diciendo, tú llamaste a Abraham con su nombre, el primero, antes de que se lo cambiaran, con una sola A. Tú llamaste a Abraham, fuiste tú quien lo escogió, lo sacaste de Ur de los Caldeos. Luego le pusiste por nombre a Abraham. Descubriste en él un corazón fiel, por eso hiciste con él un pacto. Qué precioso ver que cuando Dios llama a Abraham, lo llama en la condición que él tenía, con su nombre propio, es decir, con todo lo que implicaba su vida. Y luego en el libro de Josué, igual se cita a Abraham como personaje y se dice lo siguiente, Josué 24:1. Así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Terá y sus hijos, Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban otros dioses.
pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Este segundo versículo nos da un dato también importante y dice que cuando Dios llama a Abraham, lo llama por su nombre propio y además en una condición donde él adoraba a otros dioses. Qué interesante esto y qué precioso, qué hermoso, qué liberador. Dice que Dios vio en Abraham un corazón que confiaba en él. Pero en ese momento que Dios lo llama, Abraham está en una cultura donde no se conocía al verdadero Dios, donde se adoraban otros dioses, pertenecía a su familia con sus tradiciones, a ese pueblo, y Dios lo llama. Y esto es precioso porque así es nuestro encuentro con Dios. Si nosotros en este momento nos conectamos como con ese momento de nuestra vida donde tuvimos un encuentro con Dios y lo recordamos, nosotros no habíamos hecho nada diferente de simplemente ser quienes somos, de vivir la vida que vivíamos, de tener las creencias que teníamos, de proceder de un hogar, de una cultura, de tradiciones, y en esa necesidad de Dios, en esa búsqueda de Dios, pero sin conocer al Dios verdadero, Él hace un llamamiento a nuestra vida. Y esto es así, es decir, con nuestro propio nombre, con lo que eso implica, con lo que significa. Yo recuerdo cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, yo era bastante joven, tenía 18 años, había crecido en un hogar católico, pero no practicante, la verdad, como la verdad nunca había ido a misa, no me habían hablado ni bien ni mal de Dios, era como una cosa ahí, no había conocimiento. Y tuve este encuentro con el Señor y fue impresionante. Yo quedé impactada por el amor de Dios, sin conocer más que su amor. Es decir, no había leído la Biblia, no había leído los evangelios, no conocía, pero fui impactada por su amor. Y Él me llamó por mi nombre, con lo que eso implicaba. Una muchacha de 18 años, con todas las dificultades de esa edad, con una adolescencia complicada, con el inicio de una vida a programar a futuro, y tuve este encuentro y Él me llamó con mi nombre, con todas mis limitaciones, con lo que yo tenía en ese momento. Y en el empezar a caminar en su amor, fue revelándose su verdad, su palabra a mi vida. Y el empezar a caminar en su amor me llevó a mí a transformaciones y a elecciones, porque el amor a Dios no es solo un sentimiento, es un compromiso. Es decir, el amor en general es un compromiso, el amor en una amistad es un compromiso, el amor en una relación de pareja es un compromiso. El amor a Dios implica un compromiso, no es solo un sentimiento. Y en el caso de Abraham, vemos en el libro del Génesis, cuando el Señor lo llama, eso está en el capítulo 12, y luego ustedes lo pueden leer todo con calma, yo les voy leyendo versículos. En el capítulo 12, lo primero que Dios hace es llamar a Abraham y decirle: sal de tu casa, sal de tu parentela, sal de tu tierra, que yo te voy a llevar a un lugar nuevo. Entonces, hay un llamado, en ese llamado que el Señor hace en un principio a nuestra vida, es un salir. No literalmente como Abraham, que tuvo que irse literalmente de ese lugar, pero sí es un salir de nuestras tradiciones, de nuestras creencias, de nuestra cultura. Es un salir de esas herramientas que hemos tenido hasta el momento, porque no conocíamos al verdadero Dios, para empezar a caminar en las herramientas que Él nos da, para empezar a caminar en el conocimiento de Él. Y Abraham sale, como Dios le dice, al día siguiente. En este personaje es increíble porque Dios le hablaba y al día siguiente o en la tarde lo hacía. Padre de la fe. Pero vean qué belleza, porque él obedecía sin necesidad de un conocimiento profundo. Es decir, cuando nosotros realmente nos ponemos en los pies de estos personajes, no existía la Biblia. Nosotros hoy la podemos leer. Abraham escucha la voz del verdadero Dios en un contexto, en una cultura de creencias de idolatría, de un montón de dioses humanos que los hombres habían construido. Él escucha la voz de Dios a su corazón. Y esto es bellísimo. Nosotros hoy
tenemos la Biblia, tenemos la iglesia, tenemos grupos de estudio, pero en estos personajes eso no existía. Era la voz de Dios a sus corazones. Y así tiene que ser en nosotras, aunque tengamos la iglesia, aunque tengamos estudios de Biblia, aunque tengamos la Biblia. El llamamiento de Dios a nuestra vida es personal. La declaración de amor de Dios a nuestra vida es personal. En algún momento de tu vida, Jesús tuvo que haber venido delante de ti y ponerte en el espíritu, sígueme. No es una cuestión de filiación, es una cuestión de elección. Y es lindo recordar esos momentos donde Él te dice, sígueme. Y ese seguirlo implica salir de un lugar, como Abraham tuvo que salir de ese lugar. Cuando lo llama, en el puro principio, Abraham tenía 75 años. Eso es interesante. Yo tenía 18 cuando el Señor me dijo, sígueme, pero puede ser que tú hayas tenido más edad, o puede ser que hayas tenido menos, o puede ser que todavía en este momento estés empezando a escuchar la voz del Señor donde Él te dice, sígueme, o puede ser que hayan personas que sean a edad mucho más adulta, pero no importa, porque además Él sabe el momento oportuno de hacer esa declaración de amor. Sígueme. Abraham era un hombre grande. Y en ese caminar con el Señor, en esa obediencia con el Señor, sucede algo importante. En el relato de su historia hay un momento donde, bueno, él sale de esta tierra donde adoraba a otros dioses. Eso es bien importante. Porque nosotros adorábamos otros dioses también. Y tal vez nos imaginamos como adorar a otros dioses suena como muy raro, como Antiguo Testamento, como no sé, yo no tengo un ídolo, no tengo, ¿verdad?, una estatua, no tengo, suena extraño, pero claro que adorábamos a otros dioses. Porque otros dioses es cualquier otra cosa donde nosotros pongamos nuestra confianza. Porque lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón y nuestra confianza. Y en ese llamamiento de sígueme, implica salir de ese lugar donde adorábamos otros dioses. Y por eso es importante la oración que hicimos, Señor, trae una revelación, porque generalmente son puntos ciegos. Es más fácil reconocer si uno adora a un Dios, si tienes enfrente la estatua del becerro de oro, de ahí eso es muy sencillo, pero reconocer los ídolos invisibles, internos de nuestro corazón es más complicado, pero el Señor lo revela. Cuando Abraham sale implicaba dejar de adorar esos dioses que adoraba. Y en su cultura existía esta adoración a la naturaleza, que hoy en día es como, ¿verdad?, una moda que está fuertísima y toda la corriente New Age, etc. Adoraban los árboles y de los troncos de los árboles hacían ídolos también. Y en el relato nos habla que Abraham en ese salir de esa tierra llega al lugar donde Dios le habla y en el momento en que él llega, meses después, ¿verdad? Nosotros decimos él sale y llegó, o sea, imagínense en ese momento las carretas, los bichos, los animales, caminar, ¿verdad? De un lugar al otro a pie, con su familia, con los que eran sus siervos, o sea, esa obediencia implicaba un incomodarse, esa obediencia implicaba un accionar. Finalmente Abraham llega hasta el lugar donde el Señor le señala y dice el relato, se los voy a leer. Estamos en el capítulo 12, dice, versículo 5. Con él se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, también todas las cosas que tenían y la gente que habían adquirido en Harán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esta región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos que vivían allí, en esa región, allí el Señor se le apareció y le dijo, esta tierra te la voy a dar. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le había aparecido. Y este dato de que Abraham llega al lugar donde está la encina sagrada de Moré, esa encina era un árbol sagrado, es decir, era un lugar de culto religioso, un lugar donde la gente de ese pueblo llevaba adoración a ese árbol. Y eso era precisamente la cultura de donde Abraham había salido, porque se adoraban estos árboles y se adoraban los ídolos que se hacían con la madera de estos árboles. Entonces es bien significativo que cuando Abraham llega en esa obediencia y se encuentra de frente con ese altar sagrado de lo que había sido su creencia, de lo que habían sido sus ídolos, él elige hacer un altar a Dios. Es decir, él elige darle la honra a Dios.
Él elige reconocer al verdadero Dios y no seguir adorando lo que él adoraba antes. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotras? Esto es bien interesante, porque en ese llamado que el Señor hace a nuestra vida, que es lo que nosotros leímos ahora en Colosenses, donde el apóstol ora para que haya revelación del verdadero Dios, del conocimiento en el verdadero Dios. Cuando nosotros caminamos con el Señor nos va a mostrar cuáles son nuestros ídolos, en qué tenemos puesto nuestra confianza. Y va a llegar un momento en nuestra vida donde vamos a tener la oportunidad o de seguir dando la honra y adorando al árbol, a la encina de Mamre, a esos otros dioses que hemos tenido que hasta el momento nos han servido, nos han ayudado, nos han falsamente, pero nos hemos sostenido ahí, a llegar al conocimiento del verdadero Dios y decir, yo no necesito más esto, yo voy a hacer un altar a Dios. Y yo recuerdo en esto, por eso es un proceso, pero si el Señor pone esta palabra hoy es porque tienes la capacidad de escucharlo y tienes la capacidad de elegir, y probablemente estés como en un momento de tu vida donde estás frente a dos posibilidades. Bueno, conocí al Señor a los 18 años y empecé mi camino con Él, y en mi caminar con Él, Él me ha mostrado diferentes ídolos. Suena súper feo, pero es la verdad, todas tenemos ídolos, o sea, es duro, pero hay que reconocerlo y hay que verlo. Y el Señor me los ha mostrado en el camino, y en el camino he tenido la oportunidad de abandonar eso y hacerle un altar a Él, que significa confiar en Él. Yo me casé con mi esposo a los 26 años, y a partir de mi matrimonio con Él, realmente mi vida fue una vida mucho mejor. Yo en otros momentos les he contado parte de mi adolescencia complicada y de un primer matrimonio complicado. Pero cuando yo me casé con Jorge, yo realmente experimenté en mi vida el amor de Dios a través de él, y el amor de marido también, ¿verdad? No solo es el amor de Dios, también hay amor humano y carnal y todo. Pero él es un hombre que ama mucho al Señor y tuvo muchísima paciencia conmigo. O sea, él me amó con paciencia, me amó con esperanza, porque bueno, se casó con una mujer que tenía un montón de issues, que en el camino Dios fue sanando, porque la relación de pareja siempre de alguna manera te remueve tus propias situaciones personales. Y para mí Jorge se convirtió en una persona muy importante, pero como él era mi esposo y además para mí fue un líder espiritual, fue una figura importante, yo nunca me di cuenta que de alguna manera él se convirtió en un ídolo. ¿Por qué les cuento esto? Porque es muy fácil reconocer los ídolos feos, ¿verdad? No sé, los ídolos con cara más de pecado son muy fáciles de reconocer, pero puede ser que tengamos ídolos que tengan caras muy lindas y hasta espirituales y no nos damos cuenta. Y en mi caminar con el Señor, recuerdo hace más o menos como unos 8 años, empecé a orar porque sentí de Dios esa necesidad como de más intimidad con el Señor, y el Señor me puso en el corazón, empezó a revelar esto, que la confianza, todo el lugar que yo le estaba dando a mi esposo, se lo tenía que dar a Él. Él era mi Dios, no mi marido. Él era mi sostenedor, no mi marido. Él era mi sanador, no mi marido. Mi marido había sido un instrumento del Señor para traer todo eso a mi vida. Y recuerdo que en este proceso de orar, yo primero decía, qué cosa más extraña, porque era difícil de entenderlo. En mi proceso de orar llegó un momento donde el Señor fue muy firme y me dijo, literal, como cuando uno escucha la voz de Dios, que son pocas veces así tan claramente, me puso en mi espíritu, hasta hoy te permito que dependas así de tu esposo, porque para mañana ya te es pecado. Punto. Así. Y yo dije, y el Señor en mi espíritu me puso, lo necesitabas, o sea, de alguna manera en tu proceso de sanidad, en tu proceso de crecimiento, en tu proceso de conocerme a mí, necesitabas tener toda esa confianza y todo ese depósito sobre Él, pero en este momento, hoy, ya estás lista para depender de mí y no de tu esposo. Y fue tan contundente que bueno, como Abraham, no queda más que obedecer. Cuando el Señor habla contundentemente,
no queda más que obedecer, porque el camino de la no obediencia produce una angustia terrible. Uno puede escoger no obedecer, pero es una gran incomodidad. Es peor la incomodidad de no obedecer que la incomodidad de obedecer. En ese entonces recuerdo que me habían llamado para ver si yo quería hacer un retiro espiritual. Me tenía que ir 3 noches, era larguísimo. Yo no era de retiros, era muy no era mi estilo. Pero bueno, sentí del Señor que una manera de demostrarle que yo lo estaba escogiendo a Él era voluntariamente irme de mi casa, voluntariamente irme a buscarlo y dejar a mi familia. Ustedes no se imaginan la angustia que yo sentí al irme, porque una cosa era cuando Jorge se iba por trabajo, pero él se iba, pero cuando voluntariamente yo decidí un fin de semana, Señor, te voy a buscar al retiro, o sea, yo me voy a buscarte, yo me voy a hacerte el altar, o sea, yo me voy a demostrarte que te escojo a ti, y me fui a ese retiro y yo sentía angustia de separación. Ustedes saben, yo les he contado que yo estudié psicología. La angustia de separación es lo que sienten los chiquitos cuando los dejan en el kinder y gritan y las lloran porque las mamás no están y los papás se van, ¿verdad? Yo sentía en mi espíritu una angustia por irme, pero yo sabía que eso era el Señor llamándome y yo dejando esa encina, dejando ese ídolo, buscando, haciéndole un altar al Señor. Me fui al retiro de 3 noches y en el retiro nada de lo que hablaban, yo ponía atención porque todo era la sanidad con la mamá, la sanidad con el papá, pero todo eso ya estaba en mí. Yo lo que estaba era haciendo una elección de amor voluntaria por el Señor. Y constantemente lo que hacía en mi corazón era decirle, Señor, yo te escojo a ti, yo te amo más a ti, perdóname por esto. Bueno, luego volví a mi casa y definitivamente el Señor acomodó mis emociones, mi amor, mi sentimiento por mi esposo en el lugar que tenía que estar y mi dependencia, mi paz, mi sostenimiento en el Señor. Entonces, es interesante, pero en este momento yo te invito a que hagas esa reflexión, ¿verdad? ¿Dónde pongo mi confianza? Puedes tener tu confianza en personas. Puedes tener tu confianza en características tuyas, en tus fortalezas, pueden ser tus ídolos. Puedes tener tu confianza en alguna destreza que tú tienes, en tus hijos, en tus padres, no sé si en tu esposo, no sé. Generalmente los pobres maridos más bien están, el Señor tiene que levantarlos, ¿verdad? Pero en mi caso sí lo tenía puesto ahí. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Este ejemplo que te pongo de mi vida es el más fuerte, pero tengo muchos otros en el camino que el Señor me ha mostrado. La belleza de la juventud, eso es un tema muy fuerte en las mujeres, cuando ha sido algo importante en nuestra vida. Para mí era importante, en mi adolescencia, en mi juventud, la belleza y la apariencia. Ese es un ídolo. Que si tú no te lo entregas al Señor, cuando pasan los años, no hay nada que hacer. O sea, uno puede hacer su esfuercito por seguir siendo lo mejor posible dentro de la edad que uno tiene. Es decir, no puede uno aferrarse a la belleza de la juventud, porque eso es un ídolo. Otro ejemplo que te puedo poner de mi vida, el amor al conocimiento. Yo provengo de padres muy cultos, intelectuales, los dos. Crecí en un hogar donde el estudiar, el conocer, era importante. Entonces, para mí, en algún momento de mi vida, el conocer, el amor al conocimiento se convirtió también en un ídolo, pero yo no lo sabía porque son cosas aparentemente buenas. Por eso es más difícil de reconocer y el Señor es el que te lo tiene que mostrar. Y recuerdo que ya en mi caminar con el Señor, por eso la introducción es cuando Dios llama a Abraham, lo llama con todas las implicaciones de su nombre, ¿verdad? Y en el camino le cambia el nombre. Todas estas cosas han sucedido en mi caminar con el Señor. No es que Él me llamó y me cayó un rayo y me hice perfecta. En mi caminar con el Señor, Él va mostrando. Y yo voy teniendo la elección de hacerle un altar o de quedarme con la adoración a ese ídolo. Recuerdo que en algún momento, hace años también, estudiando la Biblia y con el llamamiento que el Señor me había hecho de enseñar su palabra, de predicar, yo en mi corazón yo dije, Señor, yo voy a estudiar teología
Y no tiene nada de malo, esto era para mí, ¿verdad? Cada quien, el Señor le habla de sus ídolos. Voy a estudiar teología y voy a estudiar hebreo y griego y todo. Y yo dije, voy a hacerme experta porque estudiando todo eso, yo te voy a conocer y te voy a servir mejor. Y recuerdo que estaba orando sobre eso. Y claramente el Señor me habló a mi espíritu y me dijo, a mí tú no me vas a conocer en el conocimiento. Me vas a conocer a través de la fe. No, en el conocimiento tú no me vas a encontrar. Estudiando todo eso, a mí tú no me vas a encontrar. A mí me vas a encontrar en la fe. Y eso implica orar. Para mí era mucho más sencillo leer y estudiar que orar, honestamente. Para mí era más sencillo, porque además me encanta. Pero ahí también el Señor me mostró un ídolo. Es decir, mi confianza puesta en conocer, en saber, en tener los datos, en poder hacer las referencias y no en mi relación con Él, en mi orar. A mí me vas a conocer orando. No me quedó más que empezar a orar mucho para conocerlo. Entonces, yo te invito con estos ejemplos a que tú pienses cuáles pueden ser esos ídolos que el Señor te está llamando a entregarle. Porque estás a tiempo, puedes hacerlo. Él no te va a pedir algo antes que no lo puedas hacer. A mí me permitió tener esa dependencia de mi esposo durante años, hasta que un día me dijo, y fue tan contundente hasta hoy, o sea, ese día hasta las 12 de la noche. Yo podía todavía decir, o sea, a las 12 y un segundo ya me era pecado, así, fuertemente. Porque qué importante, ¿verdad? El amor de Dios es firme. Y me encanta donde Jesús dice lo siguiente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, Él dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Es decir, no solo es un sentimiento, es poner en acción, es obediencia. El amor implica obediencia. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y en la carta de Colosenses, voy a volver un momentito, vamos a estar entre Colosenses y la historia de Abraham. Dice lo siguiente, con respecto a esto de los ídolos falsos. Estamos igual en el capítulo 1, versículo 15. Dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primero, anterior a todo lo creado. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Pues Dios quiso habitar plenamente en Cristo y por medio de Cristo quiso poner en paz consigo al universo entero, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Qué importante, porque también en este caminar en el amor de Dios y en este crecer en el conocimiento, la persona de Jesús, la persona de Cristo, se convierte en el centro de nuestra vida. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Hacedor, Jesús es nuestro sostenedor, porque la figura de Dios, muchas veces podemos decir, ay, yo confío en Dios, y se usa en este genérico la figura de Dios, pero Dios tiene nombre, y ese nombre es Jesucristo. Y esto es muy importante porque así como Abraham sale de una cultura de idolatría y en el camino conoce al verdadero Dios, igual nosotros, y en todos los tiempos será así, la palabra de Dios puede ser un genérico y uno escucha gente, ay, yo confío en Dios y Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Jesús, Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el primogénito de toda la creación. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Por eso somos cristianos, porque Jesús es nuestro Dios. Entonces, esto es bien importante, porque el altar que nosotros hacemos en nuestra vida, en nuestro caminar, es al Señor Jesús. Su nombre, pronunciar su nombre, en el nombre de Jesús hay poder.
Señor Jesús, yo te alabo, yo te reconozco, tú eres mi Dios. Es decir, es pasar a una relación íntima con el Señor. Y en la iglesia de Colosas existía todas estas alrededor, estas falsas creencias, estas falsas doctrinas de seres espirituales con poder. Y había una equivocación aún dentro de la gente creyente de poner su confianza en seres espirituales, pensando que todo está en el control de Dios. Pero el apóstol claramente habla de Jesús y dice, Él es la imagen del Dios invisible, es Jesús. Y aquí les voy a hablar de cosas muy sencillas, que para nosotros pueden ser hasta vacilonas, pero que en este contexto es idolatría. Todo el tema del Feng Shui y la decoración. O sea, como si la paz de mi casa dependiera de cómo acomodo yo las candelas y los adornos, y entonces si yo pongo esto, me va a ir mejor y se limpian los aires. Parece una tontería, pero en este contexto y en lo que el Señor nos está llamando, no es una tontería. Es decir, ¿estás escogiendo hacer un altar a Jesús, que es el Señor de tu casa, o estás poniendo tu confianza en la decoración? Que al final sí tiene un efecto en el mundo espiritual, y tiene un efecto en tu vida y en tu corazón y en tu fe, y no le estás haciendo el altar al Señor. Es decir, qué pena, yo no quiero ofender a nadie, les pido disculpas desde ya, pero tengo que hablar lo que el Señor me pone. En la cruz no murió la candela ni el adorno, y en la cruz no murió el árbol, ¿verdad? Caminar descalzos en el zacate, abrazar el árbol y el contacto con la naturaleza. O sea, eso te puede producir algo rico, porque qué rico estar, y ojalá un vientito, ¿verdad? Te puede producir algo, pero eso no es Jesús. El que te da la verdadera paz es Jesús. Yo te doy mi paz como el mundo no la da. Entonces tampoco toda la naturaleza, ¿verdad? No te va a dar la paz. Te la va a dar el Señor. Entonces, bueno, de repente son ejemplos de cosas más profundas, como el tema del esposo, la persona o el conocimiento, a cosas que parecen más sencillas, pero que tienen un efecto en el mundo espiritual contrario. Y qué interesante, porque Abraham, cuando está enfrente del árbol, hace el altar al verdadero Dios. Entonces, sí, siento que el Señor nos está llamando a un compromiso, nos está llamando a entender que Él es la imagen del Dios invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces todo está incluido en el Señor. Y luego habla de la iglesia y dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. También, porque también nosotros podemos hacer, suena extraño, pero podemos hacer ídolos adentro de la iglesia, en personas, en dependencias de personas, en creer que yo no soy perfecta, cometo miles de errores. El pastor no es perfecto, ningún maestro es perfecto, nadie es perfecto. Todos necesitamos la cruz de Cristo, y podemos equivocarnos y hacer de ciertos líderes o ciertas personas, o el consejero o el que ora por ti, también un ídolo, pero es el Señor Jesús la cabeza de la iglesia. Y al final muchas veces nos quejamos porque no sentimos de repente, y puede ser tu caso, en la iglesia del Señor, no sentimos el respaldo que necesitamos o el alimento que necesitamos. Pero es que la iglesia está hecha de personas imperfectas. El verdadero pastor es Jesús. Y recuerdo un momento en mi vida donde yo me quejaba, no aquí estoy feliz, pero porque ya sé que todos somos imperfectos. Y no tengo expectativas sobre los humanos, sino sobre el Señor. Pero hace años me quejaba injustamente, porque eso es parte de la poca madurez, uno lo va entendiendo en el camino, de que yo en esta iglesia no siento, de que a mí no me cuidan, de que a mí no me llaman, de que paso por esto. Y recuerdo que en oración el Señor me dijo, yo soy tu pastor. O sea, yo soy tu pastor. ¿Te quieres seguir quejando o buscando pastor humano, o quieres que yo sea tu pastor? Yo soy tu pastor. Entonces, igual podemos pensar que en nuestra caminar con el Señor, inclusive dentro de la iglesia, inclusive en el servicio, en la relación que tenemos unos con otros, qué fuerte, pero también podemos poner expectativas sobre personas que solo deben estar
con el Señor, solo deben estar puestas delante del Señor, hacerle a Él el altar. Pensemos en Abraham, es increíble, Abraham no tenía iglesia, no tenía pastor, no tenía maestro, no tenía Biblia. O sea, él tenía el Espíritu de Dios y al Señor para orar. Bien fuerte. O sea, ¿qué tanto tenemos esa intimidad con el Señor? Y entonces sí, el Señor Jesús te llama a como que te hagas esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué lugar tiene Él en tu vida? Jesús, Jesús, el que murió en la cruz por ti y por mí. Él es el pastor. ¿Qué lugar tiene Él en tu vida? Le haces los altares a Él, a Jesús, porque es la imagen del Dios invisible. Y además tenerlo muy claro. Ay, sí, yo creo en Dios. Bueno, ¿cuál Dios? Es Jesús. Porque la cultura, ¿verdad? Y las creencias y la palabra de Dios está en todas partes. Pero ¿cuál Dios? Es Dios, el verdadero Dios, es Jesús. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Y además aquí en Colosenses dice algo importantísimo. Dice que en Cristo habitaba la plenitud del Padre. Por eso Jesús puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, hoy Jesús diciéndonos, o sea, ¿tienes claro quién soy yo? ¿Tienes claro mi figura, mi persona en tu vida? No solo en tu vida, en el universo, o sea, ¿tienes claro quién soy yo? Y tienes puesta tu confianza en mí. Me haces tus altares a mí. Bueno, y ahí en este caminar con el Señor, probablemente has podido reconocer ahora algunos ídolos, y si no, no importa, el Señor te los va a mostrar, o probablemente de aquí en adelante vas a llegar como a esa coyuntura de estar en esas dos posibilidades. Porque en ese elegir por Jesús, creces en el conocimiento del verdadero Dios y creces en el conocimiento de su amor, porque su amor es un compromiso, implica un caminar con Él, implica una transformación. Y eso nos va a durar toda la vida. No es como que uno dice, ay, ya yo estoy lista, ya mis 3 ídolos se fueron. O sea, todo el tiempo el Señor nos va a mostrar en el servicio. Eso fue mi último ídolo, cuando durante 2 años dejé de servir, se acabó el servicio, no hubo servicio. Y yo me moría, yo decía, Señor, pero yo necesito servirte, o sea, necesito algún día enseñar de ti, me moría de la necesidad. Y el Señor en ese tiempo me dijo, ¿me amas más a mí o al servicio? Bien fuerte. O sea, ¿te quedas conmigo aunque no me sirvas nunca más? ¿Me amas más a mí o amas más servirme a mí? Uno no se podría imaginar que eso está mal. La pasión por servir y yo a predicar, ¿verdad? Pero si llegas a amar más eso que a Jesús, está mal. Y en esos 2 años, cuando recién llegamos a Viña, que mi esposo y yo, fueron 2 años de estar sentados, de estar siendo formados por el Señor. El Señor me decía, ¿te soy suficiente yo? ¿Yo te soy suficiente o necesitas el servicio? Eso fue la última gran lección. O sea, ahí en nuestro caminar, todo el tiempo el Señor te lo va a mostrar. Y lo importante es elegir por Él. En ese amor de oportunidades, porque todo además proviene del amor de Dios. En ese que uno siente ese retorcerse, como esa cosa rara, porque abandonar un ídolo es como dejar una adicción. Es decir, si alguna vez has dejado de fumar o has dejado de tomar o estás a dieta y entonces no te comes los chocolates, digamos, que implica como una dificultad. Es difícil, uno necesita eso. O sea, tú sientes esa dificultad. Pero el amor de Dios es suficiente para producir en uno. Por eso la oración de Colosenses, que oro para que el poder de Dios esté en ustedes. El poder de Dios, que es lo que produce en mí, tanto el querer como el hacer, la posibilidad de hacer ese altar y elegir eso. Y continúa la historia de Abraham. Tiene diferentes momentos importantes en su vida, pero nos vamos a ir al último, que está en Génesis capítulo 17. Y es cuando han pasado
en este momento que Dios lo llama tenía 75 años y en este momento que es cuando Dios le cambia el nombre tenía 99. ¿Y qué significativo es esto? Y esto me encanta y esto es como lo que quisiera transmitir con más claridad. El cambio de nombre fueron muchos años después de que él caminaba en obediencia con el Señor. Porque a veces nosotros quisiéramos como experimentar como una libertad así, microondas, rapidito, ¿verdad? Como obedecí un par de veces y entonces ya, ¿verdad? Es como, pero en el caminar años en obediencia y en experimentar ese amor, Dios hace una transformación. Y el cambio de nombre de Abraham es a los 99 años, cuando él había hecho muchas cosas, había caminado mucho, había hecho muchos altares al Señor. Por eso el reino de los cielos es de los valientes que lo arrebatan. Por eso la oración de que el poder de Dios esté en nosotras. Y cuando llega este momento, otra vez, ubiquémonos en el contexto. Abraham había crecido en riquezas, había crecido tenía un montón de siervos, de esclavos, ya había nacido Ismael. Ellos vivían en el desierto, o sea, eran nómadas del desierto y eran guerreros, porque en esta época era apuñalada por bollo pan, ¿verdad? O sea, invadían y las guerras estaban por todas partes. Pues el Señor llama a Abraham y le pide la circuncisión física. Otra vez, ¿verdad? La circuncisión del prepucio. Nada más imaginémonos lo que implicaba para él. Y el Señor le dice, te vas a circuncidar tú, tu hijo y los hombres de tu casa. O sea, todos los hombres. Lo que eso implicaba en una cultura de guerra, en un desierto, que todos los hombres estuvieran circuncidados el mismo día. Implicaba que cualquiera los podía venir y guerrear y ganar. Cualquiera los podía invadir. Vean la calidad de fe que tenía que tener Abraham para responder esa petición del Señor. Y le dice, este es el pacto que yo voy a hacer contigo. Y yo te pido que te circuncides tú, tu hijo y todos. Y a partir de la circuncisión, dice aquí, que ese mismo día en la tarde, cuando en el primer llamamiento, cuando le dice que salga de su casa y de su pueblo, dice al día siguiente, sale Abraham. Pero en este momento, cuando le hace esta petición, dice, ese mismo día en la tarde, Abraham salió a circuncidarse, él, su hijo y todos los hombres nacidos en su casa. Qué interesante que en ese ejercitarnos en abandonar los ídolos y en ese ejercitarnos en hacer los altares al Señor, nos vamos ejercitando en la fe y la obediencia se va volviendo más sencilla. ¿Por qué? Porque ya en nuestra vida experimentamos su respaldo. Es decir, yo no cambio jamás lo que el Señor me pidió con respecto a mi esposo. Es más, mi pobre marido fue liberado de aquella carga. O sea, qué delicia él saber que yo dependo de Dios y no de él. O sea, yo no cambio eso. Lo que el Señor me dio fue muchísimo más de lo que yo tenía. No significa que no me haya costado. O el tema del conocimiento, no cambio eso. O el tema de la cuestión de la belleza, no cambio eso. La paz de saber qué vamos a hacer. No vamos a ser viejillas, ¿qué vamos a hacer? Nada, no depende de eso. Viejillas lindas, eso siempre digo yo, haciendo lo posible, por lo posible dentro de la edad. Lo que el Señor te da es mayor, entonces la obediencia va siendo más sencilla porque nos vamos ejercitando. Ahora, el tema de la circuncisión es bien fuerte porque implica una confianza absoluta en el Señor. Es decir, este llamamiento que hace el Señor sobre Abraham y la circuncisión, donde cambia finalmente su nombre, son estos momentos en la vida de uno y puede ser que tú estés en un momento así, porque estas dos peticiones que hace el Señor pueden estar unidas, puedes estar más en una, puedes estar en otra, puedes estar en las dos, pueden coincidir y puede ser que estés en un momento donde de alguna manera dejar ese ídolo para ti implica como una circuncisión, porque la circuncisión primero físicamente, imagínense, era dolorosa. Además, en la parte física de la masculinidad o sea, que significa la masculinidad, o sea, para el hombre,
la circuncisión es una cuestión que toca su virilidad, su masculinidad. Ahora, veámoslo en nosotras las mujeres, ¿verdad? Lo más profundo, lo más íntimo de nuestro ser, nuestra valía, lo que nos define. La circuncisión implica un arrancar de nosotros, es eso que es doloroso, eso que de alguna manera nos recubre, nos fortalece, no sé, tapa nuestras vergüenzas. Es una petición fuerte que implica confianza absoluta en Él. Y puede ser que en este momento coincida, ¿verdad? Y que el dejar eso es fuerte en tu vida, es como una circuncisión. Y nuevamente en Colosenses habla de este tema y dice lo siguiente. Estamos en el capítulo 1. Dice, capítulo 2, versículo 6. Por eso, así como aceptaron ustedes al Señor Jesucristo, así deben vivir unidos a Él, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Porque todo lo que Dios es, se encuentra plenamente en la persona de Cristo. Y ustedes están llenos de Dios porque están unidos a Cristo, que es la cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. También por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con aquella circuncisión que se hace en el cuerpo, sino con la que consiste en ser librados de la naturaleza pecadora. Esta es la circuncisión que viene de Cristo. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que los resucitó. Ustedes también en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haber sido circuncidados, pero ahora Dios les ha dado una vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios canceló la deuda que había contra nosotros y que nos obligaba con sus requisitos legales. Puso fin a esa deuda clavándola en la cruz por medio de Cristo. Dios venció a los seres espirituales que tienen poder y autoridad y los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Y aquí lo que el Señor pone en mi corazón, lo que el Señor nos habla con respecto a la circuncisión, es que tengamos la certeza de que Él en la cruz nos ha liberado de nuestra naturaleza pecadora, de nuestra tendencia a hacer lo malo. Él en la cruz, ahí están clavados nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas. Ahí está clavado nuestra incapacidad de obedecerlo, de caminar con Él. Está clavado ahí, en dos sentidos. En una, para que sobre tu vida no haya culpa, no haya vergüenza. Porque en el mundo espiritual y el enemigo que anda siempre ahí, dice la Biblia, Satanás anda rugiendo viendo a ver a quién puede devorar. En el mundo espiritual, este enemigo que tenemos, la herramienta que más usa es la culpa, hacernos sentir culpables, hacernos sentir incapacitadas. Todo el tiempo estás haciendo lo mismo, estás haciendo lo mismo, estás haciendo lo mismo. ¿Cómo vas a ir a orar si estás haciendo lo mismo? ¿Cómo vas a ir si estás haciendo lo mismo? Utilizar la culpa para alejarnos del amor de Dios, para alejarnos de nuestra íntima relación con Él. Y el Señor lo que te quiere decir con respecto a la circuncisión, es bien interesante, es que tú aceptes su amor. Es que tú aceptes su liberación, es que tú finalmente aceptes el caminar libre de culpa. Esa circuncisión que Cristo hizo en la cruz es arrancar de nosotros la verdadera circuncisión, porque en el Antiguo Testamento todo eran figuras representativas del verdadero pacto que se iba a realizar en Cristo. La circuncisión verdadera es la del corazón, enseña el Nuevo Testamento, y el único que nos puede circuncidar el corazón es Jesús. En la cruz, otra vez. ¿Por qué la figura de Cristo? Porque solo Él me puede hacer libre, solo Él me puede liberar de mi naturaleza pecadora, solo Él puede producir en mí esa verdadera libertad de caminar en su verdad, en su palabra, en eso que Él te está pidiendo. Puede ser que en tu vida hayan áreas bien difíciles, como que sientes que no terminas de ser libre, no terminas de ser libre de cosas que están ahí, con las que luchas.
pero sí eres libre en la fe en Cristo Jesús. Y lo que te toca es creerlo y caminar en eso. Y aquí en la carta de Colosenses dice más adelante, porque le pasaba esto también a la gente de esta iglesia. Querían agradar a Dios, pero lo que hacían entonces era cumplir un montón de rituales, como si los rituales fuera lo que les fuera a servir para encontrar la santidad. Y Pablo claramente dice, nada de eso, es creer en la cruz de Cristo, creer que Jesús es el que te circuncida. Y aquí abajo dice igual, capítulo 2, versículo 20, ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. ¿Por qué pues viven como si todavía fueran del mundo? Qué interesante. Eso es la fe. Y el Señor te llama a entender eso. Por eso ahora vamos a orar por esa revelación. Él te ha hecho libre de los poderes de este mundo, significa de todas esas creencias equivocadas, de todas esas tradiciones nuestras que traemos, de toda esa tendencia nuestra de hacer lo malo, de depender de esas personas o de esos ídolos que no son Jesús. Él nos ha hecho libre de eso. Dice, no tenemos que seguir viviendo así. ¿Por qué pues viven como si todavía fueran del mundo y se someten a reglas? Aquí pone ejemplo de lo que les pasaba a ellos. No toques eso, no comas aquello, no tomes en tus manos, reglas. Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y que solo son mandatos y enseñanzas de hombres. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero de nada sirven para combatir los deseos de la carne, los deseos pecaminosos. Qué maravilla la libertad a las que nos llama el Señor. La fe y el hacerle el altar al Señor, el permitir la circuncisión de mi corazón es doloroso, produce en mí una resistencia, pero una vez que yo lo hago, va a producir en mí libertad, mientras que cualquier otra cosa que yo haga no tiene ningún efecto. Puede parecer religiosidad, puede parecer, pero no tiene ningún efecto sobre esas luchas que yo tengo, sobre esas dificultades que yo tengo. Solo el Señor, solo entender, con Cristo estoy juntamente crucificada. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nos remite a esa fe, a esa relación, a ese permanecer en el Señor, a ese entender quién es Él. Y concluye en el capítulo 3 diciendo, por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y ahora su vida está escondida en Cristo, en Dios. Cristo es la vida de ustedes. Y cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él y tendrán parte en su herencia. Esta es la palabra para nosotras el día de hoy. Es fuerte, ¿verdad? En otros desayunos hemos tenido como unos regalos así, unas promesas, unas cosas bellísimas que el Señor nos habla. Hoy es muy lindo, pero hoy es un compromiso. Hoy es el Señor diciéndote, estás a tiempo, o sea, estás en tu tiempo para poder dar ese paso de fe. Estás lista, estás capacitada para escoger hacerme el altar a mí, para abandonar esos dioses, para abandonar, para dejar tus muletas, para depender de mí completamente. Estás lista para no poner tu confianza en rituales, en reglas, en cosas, sino entender que yo te he liberado. Y esas dificultades que sientes en tu vida, esos pecados, suena horrible, pero bueno, así es, esos pecados que tenemos como arraigados, que nos cuesta dejar, es en la cruz donde el Señor nos ha hecho libres, y es en esa circuncisión del corazón, de nuestra naturaleza dañada, donde vamos a ser libres, no en otro lugar. Y les voy a concluir leyendo en Apocalipsis, porque de aquí también nos tenemos que llevar la reflexión, ¿quién es Jesús para mí? Si alguien te preguntara, ¿quién es Jesús para ti? Piensa en tu corazón, ¿qué responderías? ¿Quién es Jesús para ti? O sea, si a mí me preguntan, ¿quién es Jorge, mi marido? Yo puedo decir tantas cosas lindas de él,
¿Quiénes son mis hijos? ¿Quién es Fabiola? ¿Quién es Diana? ¿Quién es una buena amiga? Yo puedo contestar muchas cosas. Si te preguntan quién es Jesús, ¿qué dirías? ¿Qué respuestas tienes sobre eso? Y en el libro de Apocalipsis, que era una de las preguntas, ¿verdad? El Apocalipsis lo escribe Juan, el apóstol Juan, que era de los apóstoles el más cercano a Jesús, es su amigo íntimo, no solamente era apóstol, sino que era su amigo cercano. Y Juan dice lo siguiente sobre Jesús en el capítulo 1, a partir del versículo 4, dice: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Reciban ustedes gracia y paz de parte del que era, del que es, era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar, tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama, nos ha liberado de nuestros pecados, ha derramado su sangre y ha hecho de nosotros un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Que la gloria y el poder sean suyos por siempre y para siempre. Dice, al que nos ama. O sea, él puede decir de Jesús, el que me ama, el que nos ama, el que puso su vida por nosotros, el que nos hizo reyes y sacerdotes, el que nos compró con su sangre. A él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Qué precioso, porque eso es hacerle el altar a Jesús. Eso es darle a él la gloria, eso es dar. ¿Quién ha muerto por ti? Jesús. ¿Quién te ha redimido con su sangre? Jesús. ¿Quién te ha hecho reina, sacerdotisa, con llamamiento para su reino, para participarte? Jesús. Entonces, ¿quién merece la honra? Jesús. No hay nada, ninguna cosa, ni ninguna persona que pueda ocupar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el lugar que solo Jesús merece. Pero eso es una elección que solo tú puedes hacer. ¿Y yo? Es una elección de amor. No, Él no nos va a forzar, es una invitación que Él hace y es una elección de amor. Y cuando Jesús le dice a Abraham, le cambia el nombre, con el tema de la circuncisión, ahí sí le dice, y es bien contundente, camina intachable delante de mí.